Bueno, hoy vamos para los termales y Luis me dijo 50.000 veces que trajera un vestido de baño y a mí se me olvidó, pero como aquí no nos paramos por nada, pues fuimos a Walmart y me compré uno de estos. Nuevo fashion. ¿Cómo se llama esto? Como uno de esos bras de hacer ejercicio y una panty que, bueno, yo espero que parezca de. Que funciona. Sí, que funciona. Y ya. A las piscinas, vamos a empezar a la de Ligia. Y acá son los termales. Hay como unas 9 o 10 piscinas. Y miren qué bonito con la montaña. Miren qué bonito con toda la montaña desolada. Y esta piscina por la que vinimos principalmente, que es la piscina, que es la piscina de barro. Nos estábamos preguntando por qué no hay nadie. Ah, pero aquí toca bañarse con agua fría. Pero, no, después. El problema es que luego hay que bañarse con agua fría para sacarse todo el barro. Entonces vamos a ver. Sí, ¿cómo es eso? Mueve el agua para ver. Este es la otra piscina, que es un sol, pero en esta no se puede hablar para nada. No es tan caliente, pero tiene techo. ¿De qué es esta piscina, amor? Ah, Mica, ¿qué es Mica? mineral, ¿De qué? como paso de la tierra. Bueno, y ahora vamos a comer al restaurante que queda acá enfrente. Miren qué bonito. Ah, pero más. Se Ah, llama. breakfast. Estos fueron los dos O de constructores. dinner. Ah, bueno. Vamos a ver. Ay, mira qué chimenea tan bonita. Como todavía no está listo el menú de otro menú que nos había mostrado, que es el de la comida. Venimos aquí a sentar por media hora y ya está listo. Pero miren esta chimenea tan bonita. Vamos a pedir una sidra también. Empezamos pidiendo una sopa de zapallo, de auyama, y Luis está aburrido. Y también pedimos, este es prime rib con sazonado, y Luis pidió un pavo, ¿cierto? Pavo con sazonado. Venía con queso porque lo dicen que. Ahora estamos en una piscina que es nada más para los peces. Remueve callos. ¿Qué? ¿Qué? Remueve callos. Sí. Lo mezcla con los de los demás. Ay, cállate. Y así se ve en todo lugar. Ay, no me Esta es la piscina de cuarzo. Y miren qué chévere, porque está metida. O sea, la piscina la hicieron entre las piedras. Mira esta belleza. Ese es el otro sauna.
se ve iluminado por la noche. Mira. Ven acá. ¿Qué? Bueno, antes de irnos, venimos acá a la chimenea a calentarnos un poquito. Miren qué bacano esto. Hay unos papelitos aquí. Y nos dijeron que era para poner todas las cosas que querías dejar atrás este año. Las puedes escribir. Colocabas tu nombre y la colocas acá en este pedazo de madera porque las van a quemar todas en año nuevo. Qué bacano. Y ya. Bueno, ya hoy es nuestro último día y en las partes donde vendía la artesanía se podía filmar muy poco. El único lugar donde sí se podía filmar, no filmé, pero acá en el hotel hay unas vasijas preciosas hechas por los diferentes pueblos y se les voy a mostrar. Todas las vasijas no son decorativas por lo general, sino que realmente tienen un uso. Son por lo general para cargar agua, para servir agua, acá hay otras, bueno, acá hay una escultura. Para guardar semillas, voy a ver si veo una que son para guardar semillas. Esto, por ejemplo, sé que es para guardar agua cuando iban en viajes largos. Estas sé que eran para hacer, como para hacer masa. Este tipo sí eran como para hacer masa. No sé si esta, pero sé que hay unas parecidas más planitas que son para guardar semillas. Tienen platos. Vamos a ver. Todas las figuras que tienen. Esta es una escultura hecha por una de las indígenas que están en Santa Clara, Pueblo. Sé que hay cada tribu se enfoca en pintar algo diferente. Sé que hay unas que se enfocan más en pintar pájaros, por ejemplo. Miren. Estas dicen que son de la tribu Poe, que es la tribu que está donde este hotel está ubicado. Estas son del pueblo Zuni, que sé que está más al sur, pero son de la colección del pueblo. Esta es Tezuque, que creo que está un poquito más al norte. Esta, por ejemplo. Creo que esto de acá es para hilar, no sé si ellos usarán lana o qué es lo otro que hacen, pero sé que es para hilar, para sacar el hilo para poder hacer los tejidos. Esta también es para cargar el agua cuando se pues van a cazar o cosas así. Los pueblos de acá no eran nómadas, sí vivían aquí. Acá hay otro. Este es del pueblo de Taos, que es el pueblo que les mostré. Parecen hechas con mica, que es eso que usaban ellos para echarle a las casas, que les daba como un brillo y parecía como oro. Y fue en parte por eso que los españoles creyeron que aquí había oro. Esta es de Cochití. Esta es de Gemés, que sé que está al oeste de acá. Está como a una hora por ahí. Este es de los apaches. Sé que aquí están los navas de los apaches. Miren esta belleza del pueblo de Acoma.
porque no sabía si era algo que les gustaba mucho a los indígenas o si había de pronto problemas de alcoholismo o algo así, porque también vi muchas botellas de trago tiradas. Entonces lo que nos dijeron es que los indígenas alquilan los derechos, venden sus recursos naturales, pero también alquilan la tierra, porque como ellos aquí tienen sus propias reglas, no siguen las reglas sí siguen algunas reglas de Estados Unidos, pero como la tierra es de ellos, ellos pueden alquilar la tierra como ellos quieran. Entonces, como por acá no hay casinos y esto es tierra indígena, vienen otras compañías, colocan los casinos acá o colocan tiendas de lo que sea. Por ejemplo, el hotel donde estábamos bajados le alquila la tierra y los indígenas reciben regalías por esos alquileres. Por ejemplo, miren, acá está un casino. Este es el casino del Sucre. Y ven así muchos casinos alrededor de la vía. Entonces ellos reciben las regalías de esos casinos o de los hoteles, o no sé si también, por ejemplo, de los Starbucks reciben regalías o algo así. No hay muchos. Venden sus recursos naturales como el gas. Nos dieron que también creo que era litio. Bueno, unos gases minerales, gas, y viven también de las artesanías que venden, como las que les mostré ahorita. Bueno, nuestra última parada, antes de devolvernos, vinimos a ver unos petroglíficos que son una forma de arte antiguo y se hacía tallando la piedra. Vamos a ver qué es lo que tienen acá. Bueno, y acá vamos a empezar. El camino es cortito. Hemos caminado como 10 minutos creo desde que entramos y ya ahorita empezamos a subir por ese caminito de rocas. Y nada, quería mostrarles también este cactus tan bonito, que la verdad nunca lo había visto. Miren, nunca había visto un cactus así, la verdad. Y ahorita les muestro porque, miren, cuando se seca, se va colocando así. Me pareció muy chévere. Se va colocando así. Y bueno, vamos a empezar a subir por acá. Se suponía que iba a ser más frío y no. Ya estamos muertos del calor. Porque a mí me gusta estar calientica. Me pongo ropa térmica debajo. Entonces tengo ropa térmica, una camisa de Luis, que es bien caliente. Y no está haciendo frío. Miren cómo se ve. Bueno, y ya acá se empiezan a ver los primeros. Miren. Por acá veo. Estaban acá. Y ya les sigo mostrando. Arriba también leí que había visto que por acá, como hay un camino como paralelo detrás de estas piedras, y se llama el camino real. Fue usado por los españoles para comunicar
como la ciudad principal en México, con el Nuevo México. Pero antes había sido un camino por el que transitaban diferentes pueblos indígenas para comunicarse entre ellos y pues intercambiar y comerciar y así. Vamos a seguir buscando, voy a seguir buscando por acá. A ver si... Obviamente no falta, miren acá, no falta los que vienen y quieren hacer los suyos propios, pero son estos. Voy a seguir buscando. A ver qué más hay. ¿Acá hay más? ¿Acá hay más? Mira, acá hay uno. Acá hay uno. Ay, sí. ¿Qué serán estos, eh? No sé si parece un gallo. Aquel. Un gallo. Este parece como una persona. Este de acá también. ¿Será que estos serán como caminos o algo así? Acá parece que hubiesen otros también. ¿Será? Ay, miren, acá hay más. Eso de acá. ¿Será que también en el camino decía que había muchos deslizamientos de roca, cierto? Pero no creo que acá tengan de dónde deslizarse. No sé si se alcanza a ver bien eso de aquí. Pero no sé si sea uno. Esta es la ciudad. Pero no sé si se han hecho por ellos o sea alguien que los ha hecho. Sí, es que creo que también. O sea, la gente llegó y. Bueno, pero yo creo que ese de allá sí, mira. Ese de allá. Acá hay otro. Por acá hay otro. Por acá hay otro. Acá, de ese lado hay otro. Ah, pero ya fue en el centro, ¿no? Voy a mirar. Ah, pero no va a ir más tarde o mañana a un centro. Miren, acá hay otro. Porque pronto no me gusta eso. Ah, ya. Ah, bueno. Yo te la llamo cuando esté en el aeropuerto. Estamos por acá viendo unos jeroglíficos. Una montaña. Sandra, ¿ve los tres animalitos ahí que parecen perritos? Listo, mami, este. Prince, Linda y Muñeco. Y por ahí hay otro que parece a Este. Olivia y el pajarito que voló de la casa del lorito. Por ahí un mico. Ah, no, como un conejo, mira arriba. Ay, sí, allá. Y abajo como un mico, ¿qué era eso? No sé. Y mira Pero el sí, todos pajarito. parecen ¿Sí lo viste, el animales. pajarito? Sí. Y ese de allá parece como una lagartija. Ay, mira, acá hay más. Muestra el paisaje atrás. Espera. Ay, mira, y acá también hay otro. Y Atrás. este es el paisaje. ¿Y qué dicen? ¿Que mi mamá qué puede hacer? Ah, la actividad preferida, contar aviones. Que aquí puedes venir a contar aviones, mami. Ahí salió uno. Mira, que ya salió uno. Que hay un aeropuerto allá, de aquel lado. Bueno, más allá. Y acá seguimos subiendo. Acá hay otros, mira. Eso está ahí. ¿Será que Una peineta. contaban algo? ¿Qué? ¿No ya? Parece que usaba los del el manual. No sé si era que contaban algo o algo así. Ay, hay como un pajarito. Ay, aquí hay más. Son como ranas. Ay, sí. Ranas. Sí, como ranas lagartijas. Ay, ¿será que esos que son así como un zigzag son culebras? Como se supone que aquí hay cascabel. Unas redondas. Ah, bueno, sí, pueden ser las redondas, como cuando ellas se ponen así que van a atacar. O las que están así en zigzag. Que es como cuando ellas están serpenteando.
Que será como una escalera, Ujú. como la casa. Un zigzag. Lo de ahí que parece un zigzag. Eso es lo que te digo que. ¿Será que son como serpientes? Mira aquí. No sé si se alcanza a ver porque como así sombra. Miren esta belleza. La naturaleza sí es una maravilla. Miren allá. Cuando Luis y yo íbamos para San Francisco, me acuerdo que íbamos hacia allá y venía un avión pasando y nosotros estábamos pensando que tal vez este era el lugar por donde los aviones se cruzan. Qué chévere. Miren, allá va otro. Si ven acá hay uno, dos y acá va otro. Bueno, y ya llegamos aquí a entregar el carro. Así que ya, ahora sí, se acabó nuestro viaje. Fuimos a comer a Chipotle antes de venir para acá. Es lo más fácil, cerca del aeropuerto y ya. Así que las voy a ver en un próximo video.